Bien, los sistemas dispersos, partimos ya de la noción, de la idea que, pues, estamos rodeados, ¿no?, de prácticamente de materia. La materia se encuentra conformada por elementos. Esta es la tabla periódica de los elementos, que, pues, ustedes ya la conocen. Y bueno, recuerden que existen 2 tipos, ¿no?, de formas que o de es que no sé, elementos no podría decir, de ¿cómo lo podría decir? 2 grandes ejes, ¿no?, de la materia, que es la sustancia y las mezclas, ¿no? Que las sustancias pueden ser elementos o compuestos y que las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Una sustancia es materia que va a tener composición específica y propiedades específicas. Cada elemento de la tabla periódica es una sustancia pura, ¿no? Cada compuesto puro, pues es una sustancia. El término sustancia, pues es muy convencional y es muy común y pues se ha utilizado actualmente en nuestros días, ¿no? Para cualquier cosa, es una sustancia, es aquella sustancia, etcétera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la química la sustancia es simplemente una forma pura de la materia. En otras palabras, es materia únicamente contiene solo un tipo de átomos o moléculas. Por el contrario, si hablamos de mezclas, pues esta va a tener una combinación de diferentes átomos o moléculas y por lo tanto se dice que pues no es puro o es impuro. A las disoluciones en conjunto, ¿verdad? Que tienen solutos y disolventes, se les llama sistemas dispersos y se clasifican en 3 grandes grupos. Tenemos a las disoluciones o soluciones, a los coloides y a las suspensiones. Para esto hay que recordar que pues los grandes tipos de mezclas que existen son 2, ¿no? Heterogéneas y homogéneas. Heterogéneas cuando podemos ver la fase dispersa y homogéneas pues cuando se nos complica efectivamente entender, analizar dónde está la fase, la otra sustancia, ¿no? Dividiendo. Aquí pues es evidente el típico ejemplo del aceite y el agua, la ensalada de verduras. Ahí está, ustedes pueden observar que está compuesta por diferentes sustancias. Los sistemas dispersos pues están constituidos por 2 o más sustancias puras unidas físicamente, es decir, mezcladas, y estos se pueden separar por métodos físicos y sus componentes conservarán sus propiedades y pues veremos cada uno, ¿no? Recuerden las soluciones, coloides y suspensiones. Y bueno, esta clasificación se basa dependiendo del tamaño de las partículas, ¿no? Que pueden ser soluciones, que son partículas disueltas, donde el soluto tiene mayor tamaño molecular o iónico, lo cual hace prácticamente imposible observarlas a simple vista. Los coloides, las partículas dispersas son de mayor tamaño que las del soluto en una solución y menores que en suspensiones. Y las suspensiones, pues son las dispersiones en las cuales el tamaño de sus partículas es mayor a 10 nanómetros. El ejemplo de sistemas dispersos que se encuentran en nuestro entorno, pues son grandes, ¿no? Son muchos, los encontramos en muchos en todas nuestra vida cotidiana. Y pueden ser la mantequilla, agua de mares y lagos, el queso, el aire, la gasolina, etcétera. Bueno, incluso los líquidos corporales son muy importantes. Tenemos aquí la sangre, los jugos digestivos, la saliva, la orina, etcétera. Son sistemas dispersos que tenemos en nuestro cuerpo humano y que tienen una función muy, muy importante. Las características de las soluciones, pues es que es una mezcla homogénea formada por 2 o más sustancias puras en una fase y su composición puede ser variable. Una disolución consiste en un soluto disuelto en un disolvente y el tamaño de partícula en una solución es hasta 0.001, imagínense. O sea, los medios físicos por los cuales se pueden separar sus componentes, pues son generalmente destilación y evaporación. ¿Quién puede leer la siguiente lámina?
Jacqueline, ¿puede leer la lámina? Sí, profe, sí lo leo. Dice, en esta vida diaria se tiene contacto con una serie de disoluciones, por ejemplo, simplemente, simplemente cuando nos levantamos durante el baño matutino utilizamos una barra de jabón, poco después en la mesa de desayuno tomamos una solución de taza de café que se preparó con crema, azúcar, durante el día compramos bebidas gaseosas. Es posible que no nos demos cuenta, pero durante el día, es que no se ve. Durante el día se tuvo contacto con algunas disoluciones, entre ellas la barra de jabón, el café, la bebida gaseosa, etcétera. Ok. Los componentes de una solución pueden ser dos, ¿no? Ya he mencionado un poco más de lo que es el soluto y es el disolvente, pero bueno, ¿qué es el soluto? El soluto es esa sustancia disuelta en una disolución, ¿ok? Es el componente presente en menor cantidad que el disolvente. El disolvente va a ser esa sustancia que va a disolver, ¿sí? Va a disolver al soluto y es el que va a tener más cantidad, ¿no? En el lugar donde se está haciendo esa solución. Es el componente que va a tener más y por lo tanto va a disolver al soluto. Ejemplo, tenemos el típico ejemplo del azúcar y el agua, pues obviamente el azúcar es el soluto y obviamente hay más agua, entonces el agua va a disolver el azúcar hasta que se sature la solución. Entonces aquí hay una clasificación con base a la solubilidad que menciona efectivamente hasta qué momento pues va a llegar va a poder disolver el solvente, ¿no? Va a necesitar más cantidad. Al final, si esto lo vemos de una manera pues micrométrica, lo que vamos a poder analizar y vamos a poder observar es que pues prácticamente lo que está haciendo es una unión, ¿no? Con los enlaces, con los enlaces químicos. Dependiendo del estado físico de cada uno de los componentes que forman a las disoluciones, pues esos pueden ser clasificados en gaseosos, líquidos y sólidos. Sí, y aquí tenemos el ejemplo del soluto, que por ejemplo puede ser sólido y un solvente sólido, y tenemos un ejemplo como las aleaciones metálicas, el cobre, el oro, etcétera. O líquido, un soluto líquido y un solvente sólido, y tenemos a las amalgamas, etcétera. Y el gaseoso, que también puede ser el solvente sólido, y aquí está el caso del acero inoxidable, el acero e hidrógeno. Sólido con un líquido, en este caso, pues agua con azúcar, que es el ejemplo que estábamos observando hace un momento. Hay más ejemplos de solutos y solventes, ¿no? Si cuando es un gas y el solvente es otro gas, pues la solución es un gas, el ejemplo, pues el aire, ¿no? Que respiramos. El gas, el soluto es el gas y el solvente es un líquido. Y los refrescos, ¿no? Ahí están. Y bueno, hay bastantes ejemplos. Está el vino, los empastes dentales, la salmuera, sólido en líquido también. El acero es el cloruro de sodio, ¿no? Prácticamente la salmuera. Y bueno, pues aquí está más ejemplificado el ejemplo de la solución. Ahí está el solvente que va a ser el agua y el soluto que va a ser la sal. Obviamente el agua siempre va a ser de mayor proporción y va a disolver al soluto. Puede ser azúcar también. Para esto, pues es lo que se ejemplifica, pues la parte de la solubilidad, ¿no? Que es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra que se llama disolvente. También hace referencia a la masa de soluto que se puede disolver en determinada masa de disolvente, en ciertas condiciones de temperatura e incluso presión. ¿Cuáles son los factores de los que va a depender la solubilidad? Pues uno sí de las propiedades del soluto y del solvente, de la temperatura y de la presión. Y bueno, con base a esto, pues se pueden crear diferentes soluciones, ¿no? Pueden ser insaturadas, saturadas o sobresaturadas. Insaturada, ¿me dicen algo? ¿Qué pasa? Ah, está la compañera escribió su nombre. Mm, Perdón, me distraje. Solubilidad, bueno, estas van a ser las diferentes formas de disolución que se van a formar y va a depender, ¿no? De la cantidad de soluto que le estemos integrando a la solución. En este caso, pues la insaturada, pues es una solución normal, como la podemos ver, y en la saturada, pues obviamente va cambiando ya un poco más el color, y en la sobresaturada, pues ya vemos literal el soluto que ya no pudo incorporarse en el disolvente.
Tenemos otro gran ejemplo, ¿no? Con el agua y los lípidos. Muchos de ustedes dicen que el agua y el aceite no se mezclan. ¿Es verdad esto? ¿Es cierto o qué opinan ustedes, Carlos, Manuel? Jesús Andrés, ¿qué opinas al respecto? ¿Estás aquí, Jesús? ¿Qué opinas de que el agua nunca se mezcla con el aceite? ¿Es cierto o es falso? Dice Jesús que es cierto. Adelante, Jacqueline. Es cierto, el agua y el aceite nunca, aunque lo quieras mezclar, nunca se puede porque el aceite se va hasta menos arriba y se nota y el agua pues queda normal, no se disuelve ni nada. Ok, pues ¿qué creen? No toda la molécula del aceite se combina con el agua, ¿sí? Nosotros podremos decir de manera general, ok, sí, el agua jamás toca el aceite, pero lo que sucede es que una región, una parte de las moléculas del aceite logran formar enlaces con el agua. ¿Por qué? Porque la cabeza hidrófila, que es la que se puede unir, ¿qué observan que tiene aquí? Ese es un diseño típico de un aceite, ¿sí? Vean que hay arriba que abajo no hay. Jacqueline, que hay arriba que abajo no hay. Arriba hay oxígeno del agua, que Exacto. Entonces, la estructura típica de un lípido contiene una región especial que es una cabeza hidrófila que va a permitir formar más enlaces, más uniones. Entonces, arribita es donde únicamente vamos a encontrar los oxígenos. Ya la demás estructura no tiene. Entonces, obviamente el agua, el H2O, no puede combinarse con carbono e hidrógeno. Únicamente va a agotar los oxígenos que están aquí arriba en la cabecita del lípido. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos un microscopio súper potente, ¿verdad? Al momento de que nosotros pudiéramos ver así la línea, la franjita, donde se divide el agua con el aceite, pues obviamente no está levitando, ¿verdad? No es como un imán que se repele en los polos, sino que efectivamente lo que veríamos sería esta región, la cabecita que está, estos puntitos rojitos, que están unidos con los demás hidrógenos que tiene el agua. Entonces, precisamente por eso lo repele y precisamente por eso se separan. Pero sí, el agua y los lípidos sí se combinan en una pequeña porción. Además, la cadena hidrófoba, que es la que no tiene oxígenos, pues es la que va a quedar para arriba. Bien, Daniel, ¿puede leer esta presentación? Vamos a iniciar ahora con los coloides. Carlos Manuel, perdón, le dije Daniel. Sí, profe. Este, Adelante. Coloides son mezclas heterogéneas formadas por dos o más fases. Una continua, normalmente fluida o fase dispersante, líquido o gas, donde se encuentra suspendida. La otra fase dispersa o coloidal, formada de partículas por lo general sólidas, tan pequeñas que no llegan a precipitar. El tamaño de la partícula de un coloide es de
0.001 a 0.1. El nombre del coloide proviene de la raíz griega colas, que significa que puede pegarse. Este nombre hace referencia de las principales propiedades de los coloides, su tendencia de formar coágulos. Las partículas tienen movimiento en zigzag, llamado browniano, en honor al científico Robert Brown, quien lo descubrió en 1828. Las partículas de los coloides tienen tamaño suficiente para dispersar la luz visible cuando un haz de luz incide sobre las partículas. Muchas gracias, Manuel. Efectivamente, los coloides recuerden que tienen una fase dispersante y una fase dispersa. Este movimiento típico browniano es el que nosotros podemos observar en una gelatina, ¿no? Que cuando se comporta que entra este haz de luz, podremos ver cómo se forma. ¿Dónde más lo podemos observar? Bueno, sí, principalmente aquí en el movimiento zigzag, pero además otra característica que poseen los coloides es que forman o tienen un efecto que se llama el efecto Tyndall, ¿no? Cuando las partículas de polvo se levantan al barrer, pues reciben esos rayos de sol por las ventanas, se pueden observar que parte de la luz es reflejada, entonces a este fenómeno se le conoce como el efecto Tyndall por el señor John Tyndall, quien lo descubrió. Entonces ustedes cuando van a correr al bosque, cuando van, están cerca en la mañana y ven ese claro, ¿no? Que entra ahí por al lado del árbol de su casa, en su jardín, y ven como ese polvito ahí, pues lo que están observando es el efecto Tyndall. Bueno, entonces, dependiendo del disolvente y del soluto, los coloides reciben múltiples nombres, ¿no? Vean, aquí hay 5 grandes ejemplos de coloides, perdón. Está el aerosol, el sol, la emulsión, el gel, la espuma. Aquí está la fase dispersa, que puede ser líquida o sólida, y una fase dispersante, ¿no? En el caso del aerosol, y va a estar formando la niebla, a las nubes, el humo, el smog, el spray, etcétera. El sol, ¿verdad? Que es líquido en la fase dispersa y una fase dispersante sólido, pues puede formar sangre, betún, tinta china, o los sólidos, que si se combina con una fase dispersante sólida, pues se pueden formar los helados. Más bien, creo que aquí este término de sol está erróneo. No sé qué realmente es. Voy a revisarlo. O por qué lo puso ahí del sol. Pero bueno, la otra está la emulsión, que es un líquido, y un líquido, pues ahí está la mayonesa, la leche, la crema facial, ¿no? O sea, tiene múltiples ejemplos cada uno. Por otro lado, pues tenemos a las suspensiones, ¿no? Que es una mezcla heterogénea formada por un sólido en polvo o soluto insoluble, que es una fase dispersa, en un medio o líquido dispersante o solvente. Son turbias y no permite el paso de la luz. Las partículas dispersadas son muy grandes y precipitan en reposo. Estas se pueden separar por filtración. Aquí pues tenemos el ejemplo de las pinturas, ¿no? Las suspensiones son inestables porque después de un cierto tiempo, pues las partículas dispersas tienden a sedimentarse dependiendo de la densidad de las partículas del soluto. ¿Qué quiere decir sedimentarse? Pues que se van al fondo, ¿no? Y entonces aquí está el típico ejemplo de las pinturas. Se tienen que agitar antes de aplicarse debido a que pues, las partículas se sedimentan. Otro ejemplo, pues son los medicamentos que traen la indicación agítese antes de usarse, ¿no? Como la penicilina, la pectina, la amoxicilina. Y ahí lo tienen que agitar. Para esto, pues existen múltiples formas de calcular y de hacer cálculos con las soluciones. Podemos tener las partes por millón, porcentajes en masa y la molaridad. Estas son las fórmulas, anótenlas para en el caso de algún problema. Siempre son necesarias tenerlas ahí, dependiendo de lo que solicite el problema. Y bueno, dependiendo también en qué unidades se los esté solicitando, ¿no? En físicas o químicas. Los métodos de separación, bueno, las sustancias que acabamos de analizar, los sistemas dispersos se pueden separar. ¿Cómo? Pues bueno, a través de estos métodos de separación que se van a basar en diferencias entre las propiedades físicas de los componentes de una mezcla, como pueden ser punto de ebullición, densidad, presión, vapor, etc. El primer típico ejemplo que conocemos nosotros, pues es la filtración, ¿no?
que consiste en retener partículas sólidas por medio de una barrera, la cual puede tener mallas, fibras, etcétera. Entonces ustedes lanzan ahí la sustancia y obviamente va a separarla. El papel filtro va a retener gran cantidad del soluto y pues únicamente va a pasar la otra sustancia. Tenemos la decantación, que consiste en separar componentes que contienen diferencias siempre y cuando exista una diferencia significativa entre las densidades de las fases. Entonces aquí se efectúa vertiendo la fase superior, que va a ser menos densa, a la inferior más densa. Aquí está, volvemos a tener el ejemplo del aceite y el agua. Al momento de que se le abre aquí, pues obviamente por la diferencia de densidad, pues va a bajar primero el agua y el aceite se va a quedar aquí atrapado y lo pueden cerrar en ese momento. La evaporación, cuando ustedes calientan agua, ¿no? Hierven el agua, pues ustedes están poniendo calor, ¿no? A ese vaso y va a acelerar el proceso y se va a obtener vapor de agua y si ustedes agregan una sustancia, algún soluto, por ejemplo, si le echaran mucha sal, pues quedaría únicamente en el vaso la sal y obviamente se evaporaría el agua. Está la destilación, un proceso muy utilizado en la industria agaveras, tequileras, que consiste en separar los componentes de las mezclas basándose en las diferencias en los puntos de ebullición de dichos componentes. Y bueno, pues logrando esta condensación, ¿no? Que es el cambio de estado de la materia de gaseosa a líquida. Está la cromatografía, que es un método físico de separación para mezclas complejas, ¿no? En la cual el objetivo es separar los distintos componentes, la cual tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia. En el principio de la retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla. Prácticamente lo que hace esto, pues es que ustedes tienen un papel especial y bueno, ponen ahí alguna sustancia y pues esta puede correr, no la va a absorber el papelito y podrán ver cómo se pueden separar todos los colores. Ese es un típico ejemplo. Está la centrifugación, que es un ejemplo también muy claro en el caso de los componentes sanguíneos. Cuando ustedes le sacan sangre, para analizar cada componente es necesario que se centrifugue la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Pues voy y le pongo una centrífuga. Esta es la centrífuga, a diferencia de que tiene prácticamente, debe tener un equilibrio. Si nosotros ponemos un tubito acá, tiene que haber un tubito del otro lado, porque si no, explota ahí la centrífuga, se sale y se tira toda la sangre. Prácticamente lo que hace, pues es que el componente más denso, pues va a ir para arriba y el componente menos denso se va a ir para arriba y el más denso se va a ir al fondo. Entonces podremos obtener todos los paquetes celulares que pues son de interés clínico, ¿no? El analizar las plaquetas, las células mononucleadas, los granulocitos, los eritrocitos, etc. Estos son pues los métodos de separación más generales. También ahí están estos, la tamización que lo aplican mucho, ¿no? Cuando la harina que le quieren quitar o el arroz, ¿no? Etcétera, que les va a permitir separar esos componentes sólidos de diferentes tamaños, de acuerdo al tamaño que ustedes tengan, ¿no? De su tamiz. La imantación es mucho en las playas, cuando las limpian, en verdad pasan imanes o andan buscando ahí tesoros y obviamente logra quitar ahí todos los metales. La filtración, que ya lo explicamos, y bueno, la decantación también, que ya está cuando se precipita y se queda ahí al fondo y podemos vaciar la otra sustancia.